¿Les ha pasado en alguna oportunidad que quieren hacer y tomar sus propias decisiones, sus propios caminos? Y cuando reflexionan un poquito y lo presentan delante de Dios, la respuesta es, por ese camino no es, esa decisión que van a tomar es errada y queda uno, ¿cómo así? Si eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, muy buenos días para todos. Una vez más en esta corta reflexión en nuestro devocional, vamos a hablar hoy cómo hacemos para alinear nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios, que es tan difícil. Los humanos queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer disque nuestra perfecta voluntad con la ayuda de Dios y resulta que es que tenemos que alinear nuestra voluntad a la de Él. Vamos a comenzar reflexionando sobre Romanos 12:2, que es la base bíblica que nos dice cómo es la voluntad de Dios. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Pues, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando nos dice que es buena, es que en la voluntad de Dios no hay maldad, en la voluntad de Dios no hay engaño. La voluntad de Dios es que cumplamos su propósito. Y como lo dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Él tiene para nosotros planes de bien. Él quiere para nosotros nuestro bien. Así es de que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable. Siempre es agradable, nos transforma, nos trae paz, nos hace vivir con propósito y siempre es perfecta. ¿Por qué? Porque no tiene errores, porque no tiene contradicciones, porque no necesita corrección, porque su voluntad siempre es perfecta, siempre es perfecta. A veces nosotros pensamos que a nuestra manera es mejor. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, esta palabra nos mueve un poco, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿No les pasa que uno a veces dice, ay, fue que yo pensé? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oigan, nos está comparando que sus pensamientos, dice, vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra. Mire la dimensión, miren la diferencia. Dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos. Y a veces las cosas nos salen mal y uno dice, ay, yo creía que era así. Yo pensaba que era así. Pues así no era. Porque sus pensamientos y sus caminos son totalmente diferentes. Pero saben que miren, es que Dios no es que nos quiera imponer su voluntad, no es que Dios sea un dictador, no es que Él quiera que lo hagamos a su manera porque Él es un dictador, no, Él quiere que lo veamos como ese Padre amoroso, tierno, dulce, que nos dice, oiga, venga, no es por allá, es por aquí, que por ahí se va a caer, que por ahí se va a maltratar las rodillas, que por ahí se va a lesionar, no, no es por ahí, pero nosotros no lo entendemos. Así es de que aprendemos en esta mañana que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y bueno, miremos ahora cómo es la voluntad nuestra, cómo es la voluntad del humano. Ay, Dios mío. Pues la voluntad del humano es nada más ni nada menos que influenciada por nuestro ego, por nuestro orgullo, o por nuestros miedos, o por nuestros temores, o porque somos muy emocionales. Y como se movió la emoción, nosotros actuamos y así decidimos, ya decidimos el paso. Y así muchas veces dañamos un propósito, dañamos una persona, dañamos los planes, dañamos los programas. ¿Cómo más es la voluntad del ser humano?
marcada por el pecado, desafortunadamente, como naturaleza, con la naturaleza caída que tenemos. Mire lo que decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19, decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo. Desafortunadamente la intención no vale. Y los humanos somos así, ¿no? No, yo quería hacerlo así, no, yo no quise decir eso. No, yo no lo quise ofender de esa manera. Ay, pero lo dijo. Sí, pero yo no quería. Dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero, pero no lo hago. Ahí está la naturaleza del ser humano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso decimos, ¿no? Ay, no quería. No fue mi intención, no es mi culpa. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Desafortunadamente. Así es. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios al principio. ¿Y qué pasó? Terminó en el vientre de un pez. Y cuando se da cuenta que ya está metido ahí en la horrenda, entonces ora a Dios, sale allá del vientre del pez, hace la voluntad de Dios y cumple su propósito. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta lo que el Señor dice, lo que la palabra dice, la voluntad de Dios, pues muchas veces terminamos en frustraciones, muchas veces terminamos en angustias, muchas veces terminamos en ansiedades, muchas veces terminamos en pérdidas. Y ahora, ¿por qué es tan importante alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Y encuentro aquí unos aspectos de verdad bien importantes para que los tengamos presentes. Primero, porque solo en su voluntad hay verdadero propósito y plenitud. Solo en su voluntad hay verdadero propósito y plenitud. Los invito a tres enseñanzas anteriores a este devocional, las tres anteriores semanas, que hablamos sobre el reposo, que hablamos sobre la plenitud, que hablamos que somos vasijas en las manos del alfarero. Solo en su voluntad hay verdadero propósito. Miren lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor en con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando cogemos por nuestros propios caminos, muchas veces, la mayoría de las veces, nos equivocamos. Pero cuando dice su palabra, busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino. ¿Por qué es tan importante presentar todos nuestros planes, decisiones, programas delante del Señor? Porque Él sí sabe cuál es el camino en el que debemos andar. Él sí sabe cuál es el camino que nos sirve. Él sí sabe cuál es el camino que nos lleva a la bendición. Segundo, porque el éxito duradero no viene de lo que logramos, sino de lo que obedezcamos. Ay, esto es tremendo. Esto es tremendo. El éxito duradero. Los humanos buscamos éxito duradero y muchas veces son victorias muy cortas, apariencias, victorias pequeñitas, éxito que se esfuma, que pasa como el humo, como la niebla que se disipa. El éxito duradero no viene de lo que logramos, sino de lo que obedezcamos. ¿Qué dice Juan 4:34? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Punto. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces no es tanto lo que logre, no tanto que tanto éxito tengo en el mundo como ser humano con todo y lo que me la doy de lo que puedo ser. No es eso. Lo duradero es lo que obedezcamos. Los éxitos grandes, los éxitos, lo que realmente trae bendición. La victoria real, la de aquí, la de la tierra, la que vemos, no el humo, no lo que se disipa, no es la apariencia, no, lo externo. Es lo que perdura. ¿Por qué? Porque obedecemos.
Y tercero, ¿por qué será tan importante alinearnos a la voluntad de Dios? Porque al rendirnos a su voluntad nos transformamos. Cuando yo me humillo, cuando yo me rindo, cuando yo obedezco, cuando me sujeto al Señor, no estoy diciendo, ay, qué débil soy. No, no es que me esté debilitando, no es debilidad, es sabiduría. Y es decirle, ¿sabes qué, Dios? Confío más en ti que en mí. Es renunciar a mi orgullo, a mi ego, a creer que todo lo sé, a creer que todo lo puedo. No, le estoy diciendo, ¿sabe qué, Señor? Yo confío más en ti, por eso te entrego este plan, por eso te entrego mi voluntad, porque sé que si lo hago a mi manera, quién sabe a cuántos tengo que patear y por cuántos tengo que pasar, pues por encima creyendo que estoy haciendo lo recto y lo correcto. No, yo me humillo delante de Él y eso no es debilidad, es sabiduría. Confío más en ti que lo que confío en mí mismo. Bueno, ¿y cómo se logra alinear la voluntad de Dios? No estamos descubriendo el agua tibia. Tengo aquí con oración constante. ¿Quién nos dejó ese ejemplo de oración constante? Casi nadie. Nuestro amado Jesús en el Getsemaní, en angustia, pasando el momento más difícil, sabiendo lo que le esperaba, pero se doblegó y le dijo al Señor, ahí en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo más? ¿Cómo más rindo yo mi voluntad? Renovando la mente. ¿Quién me renueva la mente? El Señor. ¿Cómo? Con la palabra, estudiando la palabra de Dios, sacando tanta basura que puedo tener aquí acumulada en mi cabecita y poniendo la palabra de Dios que dice en Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahí está, ahí está. Su palabra es la luz para nuestro camino. ¿Cómo más? Rindo mi voluntad escúcheme en esto porque esto me parece una llave poderosísima. Obediencia diaria. Ay, no nos están, pues el Señor quiere que rindamos nuestra voluntad todo el tiempo, ¿no? Toda nuestra vida está rendida de Él, delante de Él, pero Él nos conoce y Él sabe todo lo que se nos dificulta. ¿Cómo más vamos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Este tipcito me gustó muchísimo. Obediencia diaria. Obediencia diaria, tan sencillo como que lo que voy a hacer hoy, desde el momento en que me despierto, en el que me levanto y presento mi día al Señor, Señor, aquí está mi agenda. Yo hoy planeo hacer esto tengo que hacer, debo hacer, voy a ir, voy a venir. ¿Tú qué dices? Tan sencillo como decirle, invitarlo, tan sencillo como decirle, Señor, organízame la agenda. Esta es mi planeación de hoy. Bueno, porque es que a veces, no, pero es que rendir mi vida a Cristo, eso es muy difícil. En el último minuto que yo esté cerrando mis ojos, yo me arrepiento. No, pues rendir la voluntad es mucho más difícil, porque es que queremos hacer lo que nosotros queremos. Y encontré una frase tan preciosa aquí que dice, la verdadera libertad no está en hacer siempre lo que queremos, sino en querer lo que Dios quiere. Bonita, ¿cierto? Vuelvo y la leo. La verdadera libertad no está en hacer siempre lo que queremos, sino en querer lo que Dios quiere. Ay, tan bonitas que son las agendas cuando Dios las organiza al día. Eso es algo que he aprendido yo en estos últimos tiempos. Al día, al día. Por mi carácter tiendo a hacer muchas cosas, organizar muchas cosas y meter muchas cosas en mi agenda, pero la sujeto al Señor. Y termino unos días maravillosos, termino unos días muy feliz, porque el Señor dice, bueno, no era por aquí, no era por acá, hoy no va a tal lado, hoy lo hace de esta manera, hoy se va a encontrar con tal persona, hoy va a hablar con tal persona. Hoy nos quedamos hablando los dos porque tengo que decirte muchas cosas y toca obedecer lo que Él manda. Yo quiero salir corriendo para un lado y Él me dice quietecita, calmadita.
Así es de que este tip me encantó, alinearnos diariamente con el cielo. El día de hoy. A ver si usted y yo nos podemos alinear con el cielo 24 horitas, un día a la vez. Y otro tipcito, la dependencia del Espíritu Santo no es por nuestras fuerzas humanas, sino es caminar en el Espíritu, como lo dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ay, es más fácil, mis amados. Denle el permiso al Espíritu Santo de Dios que entre en su agenda, que entre en su vida, que entre en sus circunstancias, que entren en sus problemas. Y la vida les va a ser más fácil. Por eso dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Voy cerrando con esto ya. Hacerles una invitación. A decirle al Señor, hoy quiero entregarte mi voluntad. Y quiero hacer las cosas a tu manera. Y quiero entregarte mis deseos, mis anhelos, mis propósitos. Yo quiero confiar, yo quiero obedecer y yo quiero descansar en ti. Yo no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, sino a tu manera. Reconociendo hoy que tu voluntad realmente es buena, es agradable y es perfecta. Y antes de irme y de invitarle a que usted deje entrar a Jesús en su corazón, en su vida, como su guía, como su gobernante, como su Señor, lo voy a dejar con unas preguntas de reflexión respecto a cómo está su voluntad o cómo debe estar su voluntad alineada a la voluntad del Padre o cómo está su voluntad en estos momentos. Usted va a reflexionar y usted va a orar. Poco podría hacer yo desde este lugar, aparte de invitarle a que sujete su voluntad a la voluntad de Dios, que lo mucho que usted puede hacer, entrando en comunión con Él, hablando con Él, contándole todos sus pormenores y confiando en que Él para usted tiene pensamientos de bien y reconociendo que que sus pensamientos y sus caminos pueden estar tan distantes del cielo y la tierra. Se trata de que sus pensamientos y sus caminos se alineen a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Voy a leerles acá las preguntitas que encontré que me parecieron bastante interesantes y para trabajarlas en el espíritu y en nuestros devocionales son muy lindas. Dice, pregunta número 1, ¿estoy realmente buscando la voluntad de Dios en mis decisiones diarias o solo cuando las cosas van mal? Cuando las cosas van mal comenzamos a llamar a Dios como si Él fuera un bombero y tuviera la obligación de venir a solucionar los problemas de lo que nosotros hemos hecho mal. ¿Estoy realmente buscando la voluntad de Dios en mis decisiones diarias o solo cuando las cosas van mal? Segunda, ¿cuál fue la última vez que sentí que Dios me pidió rendir mi voluntad? ¿Y cómo le respondí? Eso es allá entre usted y Él. ¿Qué área de mi vida todavía estoy manejando a mi manera sin rendírselas a Dios? Las relaciones, las finanzas, las familias. ¿Estoy dispuesto a decirle a Dios como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cómo estoy renovando mi mente diariamente para discernir la voluntad de Dios? Importantísima esta. ¿Cómo estoy renovando mi mente diariamente para discernir la voluntad de Dios? ¿Confío lo suficiente en Dios como para creer que su voluntad es verdaderamente buena, agradable y perfecta, aunque no la entienda completamente? ¿Qué decisión estoy enfrentando hoy que necesita alinearse con la voluntad de Dios? Bueno, los dejo con estas preguntas de reflexión para que allá en su tiempo con Dios, en su intimidad, usted pueda hablar con Él y encontrar la manera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, una vez tenga su voluntad alineada a la perfecta voluntad de Dios. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta mañana. Quiero invitarles
quiero invitarles, quiero contarles que estoy comenzando con un canal en TikTok donde voy a salir haciendo muy cortas reflexiones sobre el tema del narcisista y la vida espiritual, del narcisismo espiritual. Un enemigo que tenemos que desenmascarar en estos tiempos a la luz de las escrituras para que podamos realmente nosotros decir que somos libres en la libertad con la que Jesucristo nos ha hecho libres. Así es de que, bueno, lo espero por mi canal de TikTok para que me sigan apoyando como hasta ahora, para que compartan y para que todos despertemos y para que todos realmente alineados con la voluntad de Dios, sigamos avanzando, volando como las águilas, remontándonos como las águilas y disfrutando de la plenitud, del reposo y de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Desde mi preciosa Colombia, que amo con todo mi corazón, desde la Colombia que Dios guarda, protege, bendice y arropa a cada segundo de nuestra vida, les habló Miriam Aurora Benavides. Un abrazo para todos, feliz y bendecido resto de semana.